Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Porky Pig, el personaje más importante de Looney Tunes. Porky Pig no siempre fue el cerdito tierno que conocemos. Porky Pig debutó en los años 30 con una apariencia muy distinta a la actual, ya que originalmente era un cerdo gordito, torpe y algo molesto para los demás personajes. En sus primeras apariciones, no estaba pensado como protagonista simpático, sino como un personaje exagerado que generaba risa por su torpeza constante. Su diseño inicial era mucho más pesado, con movimientos lentos y gestos exagerados que hoy resultarían extraños. Con el paso del tiempo, los animadores notaron que el público conectaba con él de una forma diferente a la esperada. Por eso comenzaron a suavizar su aspecto, hacerlo más pequeño y darle una expresión más amable. Este cambio no fue inmediato, sino gradual, corto tras corto. La evolución buscaba que Porky inspirara empatía y no burla. Así pasó de ser un personaje secundario algo incómodo a uno adorable y cercano. Su personalidad también se ajustó para hacerlo más educado y tranquilo. Gracias a este rediseño, Porky se convirtió en un personaje duradero. Sin este cambio, probablemente habría desaparecido. Es un ejemplo claro de cómo un personaje puede salvarse gracias a la reacción del público. Muchos fans no saben que el Porky actual es el resultado de años de correcciones. Su éxito no fue planeado desde el inicio. Fue una construcción lenta y muy cuidadosa. Eso lo hace aún más especial dentro de los Looney Tunes. 2. El tartamudeo de Porky fue una solución creativa, no un defecto. El famoso tartamudeo de Porky Pig no surgió solo para hacerlo gracioso, sino como una solución práctica durante la animación. En los primeros años, sincronizar la voz con el movimiento de la boca era complicado y costoso. El tartamudeo permitía alargar frases sin tener que animar nuevos movimientos complejos. Esto facilitaba el trabajo de los animadores y reducía errores visuales. Además, hacía que el personaje pareciera más humano y vulnerable. El actor de voz original, Joe Dougherty, realmente tartamudeaba en la vida real, lo que dio autenticidad al personaje. Sin embargo, su tartamudeo real era tan fuerte que a veces dificultaba las grabaciones. Por eso fue reemplazado por Mel Blanc, quien imitó el tartamudeo de forma controlada. Así podían decidir cuándo y cuánto tartamudear. Este detalle técnico terminó convirtiéndose en la característica más famosa de Porky. Mucha gente cree que siempre fue solo un chiste. En realidad, fue una mezcla de necesidad técnica y creatividad. Con el tiempo, el tartamudeo se volvió parte de su identidad. Incluso cuando ya no era necesario técnicamente, se mantuvo. Quitarlo habría hecho que Porky perdiera su esencia. Es un caso donde una limitación creó algo icónico. 3. Porky Pig fue el primer gran protagonista de los Looney Tunes. Antes de Bugs Bunny, Daffy Duck y otros personajes famosos, Porky Pig fue la verdadera estrella del estudio. Durante varios años, la mayoría de los cortos giraban alrededor de él. Era el personaje más reconocible y constante en pantalla. En una época donde los estudios buscaban desesperadamente un rostro famoso, Porky cumplió ese papel. Su éxito ayudó a que Warner Bros. Compitiera con otras compañías de animación. Gracias a él, los Looney Tunes comenzaron a ganar identidad propia. Muchos personajes secundarios aparecieron inicialmente solo para acompañarlo. Con el tiempo, esos secundarios se volvieron más populares. Aunque luego fue desplazado como protagonista, nunca desapareció. Pasó a ser un personaje de apoyo muy valioso. Su presencia daba estabilidad a las historias. A diferencia de otros personajes que se volvieron extremos, Porky representaba la calma. Fue el punto de equilibrio del universo Looney Tunes. Sin su éxito inicial, muchos otros personajes quizá no habrían existido. Es considerado el cimiento de la franquicia. Su importancia histórica suele ser subestimada, pero sin Porky, los Looney Tunes no serían lo mismo. 4. El famoso "Eso es todo, amigos" no siempre fue igual. La frase final "Eso es todo, amigos" es una de las despedidas más famosas de la animación. Sin embargo, no siempre sonó igual ni tuvo el mismo estilo. En los primeros cortos, Porky a veces se trababa más al decirla. En otros, la decía de forma más rápida o exagerada. Incluso, hubo versiones donde la frase era ligeramente diferente.
Con el tiempo, el estudio fue puliendo la despedida hasta hacerla más clara y reconocible. La intención era que el público asociara inmediatamente esa frase con el final del corto. Se convirtió en una especie de sello oficial. Porky fue elegido para decirla porque transmitía simpatía y cercanía. No sonaba arrogante ni burlón. Esa frase ayudaba a cerrar la experiencia con una sensación amigable. Aunque otros personajes ocasionalmente la dijeron, Porky quedó ligado a ella. Hoy es una de las frases más reconocidas del entretenimiento. Pocos saben que fue ajustada muchas veces antes de quedar definitiva. No nació perfecta desde el inicio, fue el resultado de prueba y error. Y todo gracias a Porky. 5. Porky Pig también tuvo un papel durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Porky Pig apareció en varios cortos con mensajes relacionados con el conflicto. En esa época, la animación se usaba como herramienta para informar y animar al público. Porky participó en historias que promovían valores como el esfuerzo y la unión. No siempre eran mensajes directos, sino situaciones simbólicas. Su personalidad tranquila ayudaba a transmitir ideas sin parecer agresivas. A diferencia de otros personajes más caóticos, Porky daba un tono más serio cuando era necesario. Algunos cortos buscaban levantar el ánimo de la gente. Otros tenían mensajes educativos simples. Esto demuestra que Porky no solo servía para hacer reír, también era considerado confiable para temas sensibles. El estudio sabía que el público confiaba en él, por eso fue usado en ese contexto histórico. Muchos niños lo vieron como una figura familiar en tiempos difíciles. Hoy esos cortos son parte de la historia de la animación. Revelan cómo los personajes animados influían en la sociedad. Porky fue más importante de lo que parece, incluso fuera del humor puro. 6. Porky Pig fue creado para equilibrar a personajes más caóticos. Una de las funciones más importantes de Porky Pig dentro de los Looney Tunes fue servir como contraste frente a personajes exagerados. Desde muy temprano, los guionistas notaron que no todos los personajes podían ser gritones, locos o impulsivos al mismo tiempo. Porky representaba la calma, la educación y la paciencia. Esto hacía que las escenas fueran más fáciles de entender y más graciosas por comparación. Cuando aparecía junto a personajes como Daffy Duck, su actitud tranquila resaltaba aún más el caos del otro. No necesitaba hacer locuras para destacar. Su simple reacción ya provocaba risa. Este papel lo convirtió en una especie de ancla para muchas historias. Gracias a él, los episodios no se volvían confusos ni cansados. El público podía identificarse con su forma de actuar. Era el personaje que pensaba como una persona normal. Por eso se usaba tanto como compañero del protagonista de turno. Aunque no siempre era el centro de atención, era fundamental para que la historia funcionara. Su presencia daba orden al desorden. Muchos episodios no habrían funcionado sin él. Porky era el equilibrio perfecto. 7. Porky Pig casi nunca rompe las reglas del mundo animado. A diferencia de otros personajes de Looney Tunes, Porky Pig rara vez rompe la cuarta pared. La cuarta pared es cuando un personaje habla directamente al público o reconoce que está en un dibujo animado. Bugs Bunny y Daffy Duck lo hacen constantemente. Porky, en cambio, suele comportarse como si su mundo fuera completamente real. Esto lo hace sentir más humano que otros personajes. Los creadores usaban esta característica para mantener cierta seriedad en la historia. Cuando alguien debía tomarse la situación en serio, ese era Porky. Su comportamiento ayudaba a que el espectador se metiera en la historia. No todo era burla o chistes directos. Porky actuaba como si las consecuencias importaran. Eso lo hacía diferente dentro del elenco. Incluso en situaciones absurdas, él reaccionaba con lógica. Esta decisión fue totalmente intencional. Servía para que el humor no fuera excesivo. Por eso su papel es tan particular. No era solo gracioso, también era creíble. 8. Porky Pig fue el primer personaje de Warner en ganar un premio importante. Porky's Duck Hunt fue un corto que marcó un antes y un después en el estudio. Aunque el premio no siempre se menciona, este corto ayudó a que Warner Bros. Fuera tomado en serio en la industria. Gracias a Porky, el estudio empezó a competir con grandes nombres de la animación. Su éxito abrió puertas a más presupuesto y libertad creativa. Los ejecutivos vieron que un personaje propio podía triunfar.
Esto cambió la forma en que se producían los cortos. Porky fue la prueba de que Warner podía crear íconos duraderos. Antes de eso, el estudio no tenía una figura clara. Su popularidad influyó en decisiones importantes. Incluso afectó la forma de distribuir los cortos en cines. Fue un punto de quiebre silencioso. No solo era un personaje simpático, era una apuesta que funcionó. Sin ese éxito, la historia de los Looney Tunes habría sido distinta. Porky abrió el camino para todos los demás. 9. Porky Pig fue uno de los personajes más editados con el paso del tiempo. Muchos cortos antiguos de Porky han sido modificados o retirados con los años. Esto no se debe a su personalidad, sino a los contextos históricos en los que fueron creados. Algunas historias incluían estereotipos que hoy se consideran inapropiados. Con el tiempo, los estudios decidieron censurar o editar esos contenidos. Porky aparece en varios de esos cortos por su larga trayectoria. Esto lo convierte en uno de los personajes con más versiones distintas. Hay escenas que ya no se transmiten completas, otras solo se muestran en versiones especiales. Esto demuestra lo antiguo que es el personaje. También refleja cómo ha cambiado la sociedad. Porky no cambió, pero el mundo sí. Su imagen fue adaptada para nuevas generaciones. Aún así, su esencia se mantuvo. Sigue siendo educado y amable. Es un ejemplo de cómo un personaje puede sobrevivir décadas de cambios. 10. Porky Pig inspiró la forma clásica de cerrar los cortos animados. Más allá de su famosa despedida, Porky ayudó a establecer la estructura final de los cortos. La imagen del personaje despidiéndose frente a un fondo circular se volvió un estándar. Esa forma de cerrar historias no era común antes. Funcionaba como una señal clara de que el espectáculo había terminado. Porky transmitía esa despedida de forma amigable. No dejaba al público con ruido o caos. Era un cierre tranquilo y reconocible. Con el tiempo, otros estudios copiaron esa idea. El final ordenado ayudaba a que los cortos fueran recordados. Porky se convirtió en sinónimo de cierre. Incluso cuando no era el protagonista, aparecía al final. Su presencia daba sensación de conclusión. No era casualidad, era una decisión creativa. El estudio confiaba en él para cerrar con buena impresión. Ese detalle ayudó a construir la identidad de los Looney Tunes. Porky no solo abría caminos, también los cerraba. 11. Porky Pig cambió de color cuando la animación dio el salto al color. En sus primeras apariciones, Porky Pig era de color gris y no rosado como muchos creen hoy. Esto se debía a que los primeros cortos eran en blanco y negro, y el gris funcionaba mejor visualmente en ese formato. Cuando la animación empezó a producirse en color, los creadores decidieron cambiar su tono a rosado para que se viera más natural como cerdito. Este cambio no fue solo estético, también ayudó a que el público lo identificara más rápido. El rosado lo hacía más amigable y reconocible entre muchos personajes coloridos. Durante un tiempo, coexistieron versiones distintas dependiendo del tipo de corto. Para los espectadores de la época, no era raro verlo diferente según el episodio. Con el tiempo, el rosado se volvió definitivo. Hoy casi nadie recuerda su versión gris. Este detalle muestra cómo la tecnología influye directamente en los personajes. Porky tuvo que adaptarse para sobrevivir visualmente. No fue una decisión al azar, fue parte de la evolución del medio. Gracias a eso, su imagen se volvió más icónica. 12. Porky Pig tuvo una vida muy activa fuera de la televisión. Aunque muchos solo lo recuerdan por los dibujos animados, Porky Pig fue protagonista de cómics durante décadas. Aparecía en revistas infantiles con historias completamente nuevas. Estas historias no siempre seguían los mismos estilos de los cortos animados. En los cómics, Porky solía ser más aventurero y hablador. A veces incluso resolvía misterios o vivía situaciones más largas y complejas. Esto permitió desarrollar su personalidad de otra manera. Muchos niños conocieron primero al Porky de los cómics. Estos materiales ayudaron a mantener vivo al personaje cuando no había nuevos episodios animados. También lo hicieron popular en países donde los cortos no se transmitían mucho. Los cómics expandieron su universo. No era solo un personaje de pantalla, era una figura constante en la cultura infantil. Esta faceta suele ser poco recordada hoy, pero fue clave para su permanencia. 13.
Porky Pig es uno de los personajes más estables en voz de la animación. A lo largo de muchas décadas, Porky Pig ha tenido sorprendentemente pocos cambios de voz. Esto es raro en personajes tan antiguos. Durante gran parte de su historia, su voz fue interpretada por Mel Blanc. Blanc cuidó mucho que Porky sonara siempre igual, incluso con el paso de los años. Después de su fallecimiento, los nuevos actores intentaron imitar ese estilo con mucho respeto. La intención siempre fue que el público no notara el cambio. Esto ayudó a que Porky se sintiera familiar generación tras generación. Su voz no sufrió transformaciones drásticas como otros personajes. Esto le dio una identidad sonora muy fuerte. Escuchar a Porky era reconocerlo de inmediato. El estudio sabía que cambiar demasiado su voz sería arriesgado, por eso mantuvieron la coherencia. Es uno de los pocos personajes clásicos con tanta continuidad. Eso explica por qué sigue sonando igual hoy. 14. Porky Pig rara vez es el villano, incluso cuando la historia lo permitiría. En el universo de los Looney Tunes, casi todos los personajes han sido villanos alguna vez. Porky Pig es una excepción notable. Muy pocas veces se le ha mostrado como antagonista. Esto no es casualidad. Los creadores lo veían como un personaje moralmente correcto. Representaba la buena intención y la educación. Incluso cuando se enoja, rara vez actúa con maldad. Esto lo hacía ideal para roles positivos o neutrales. Cuando una historia necesitaba un conflicto, solían usar a otro personaje. Porky quedaba como víctima o mediador. Esta decisión ayudó a proteger su imagen. El público confiaba en él. Convertirlo en villano habría roto esa relación. Por eso siempre fue tratado con cuidado. Es uno de los personajes más limpios en ese sentido. Su rol ético lo hace único. 15. Porky Pig fue adaptado de forma distinta en varios países. En diferentes países, Porky Pig no siempre fue presentado exactamente igual. En algunos doblajes, su forma de hablar se suavizó mucho. En otros, su tartamudeo se redujo o casi desapareció. Esto se hacía para que el personaje fuera más fácil de entender para niños locales. También se adaptaron expresiones culturales y chistes. En algunos lugares incluso cambiaron su nombre ligeramente. Estas adaptaciones buscaban que Porky pareciera cercano al público de cada país. No todos los idiomas manejan el tartamudeo igual. Aún así, su personalidad básica se mantuvo. Era amable, nervioso y educado. Gracias a estas adaptaciones, Porky se volvió un personaje global. No dependía de una sola cultura. Pocos personajes clásicos lograron eso tan bien. Su flexibilidad cultural fue clave para su éxito mundial. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!